Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor me los bendiga. Qué bendición podernos ver de nuevo. Esta noche, noche de discipulado, noche en la cual es de gran bendición y de verdad les saludamos, les bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Y bueno, hoy comenzamos un nuevo tema, un tema en el cual creo que todo el discipulado, siempre le he dicho, es toda una bendición. Y hoy voy a invitarle a que esté en 2 Tesalonicenses 2:3. Este tema yo quiero que le ponga mucho cuidado y lo vamos a ir desarrollando y vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. No quiero que corramos porque es un tema que sí de verdad quiero que le ponga bastante atención. Segunda Tesalonicenses 2:3 dice así: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y que sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo invitarle a que oremos en esta noche y después de la oración desarrollamos el tema. Padre, en nombre de Jesús, venimos dándote gracias una vez más. Esta noche de sábado, noche en la cual nos presentamos, Señor, delante de ti, Señor, en una noche de discipulado, en una noche de doctrina, en una noche, Señor, en la cual, Señor, venimos, Señor, con hambre de tu palabra, Señor, para que tú, Señor, nos reveles a nuestro corazón, a la luz de tu palabra, Señor. Padre, los tiempos que estamos viviendo, tiempos de bendición, pero tiempos sumamente peligrosos. Padre, yo bendigo a cada hermano, a cada hermana que nos ven, Señor, en esta noche, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, como les decía, y como así orábamos hace un momento, son tiempos de mucha bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero también son tiempos muy peligrosos. Dice la Biblia, conforme leíamos en 2 Tesalonicenses, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y de qué está hablando, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no vendrá sin que primero venga la apostasía. Vea qué importante el tema de esta noche, y póngalo ahí en su cuaderno que usted tiene de estudio. El tema que vamos a estar compartiendo se llama la apostasía. Antes de que venga el Señor Jesucristo, va a venir la apostasía. Y la apostasía es cuando la Biblia nos enseña que en el tiempo final se producirá un movimiento de apostasía generalizada. Y este naturalmente se dará en personas que en algún momento depositaron su fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Oiga cómo se va a manifestar. La apostasía vendrá un movimiento, vea que no es algo cualquiera, es un movimiento generalizado donde este movimiento se va a expresar naturalmente y se dará en personas que en algún momento depositaron su fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. O sea, son conocedores de la palabra, son conocedores del Señor. A través de las escrituras se observa a diferentes personas que después de haber conocido a Dios y haber recibido de sus beneficios, entraron en un proceso de desobediencia, en el cual algunos todavía pudieron arrepentirse y ser restaurados, pero en otros persistieron en desobediencia y le dieron la espalda a Dios, lo que los condujo a la perdición eterna. Ve qué importante, yo siempre le he hablado que en estos tiempos, y más en este tiempo específico que nos tocó vivir, a usted y a mí, en este tiempo es un tiempo de obediencia. Y se lo he venido enseñando paso a paso, qué es lo que el Señor viene haciendo, cuáles son los tiempos del Señor. Todavía el día de mañana vamos a continuar con los tiempos de Dios, conociendo el kairos de Dios para este tiempo. Pero eso lo vamos a hablar mañana en el culto. Pero ahorita tienes que saber que la iglesia está viviendo un proceso de prueba y el proceso de prueba se llama obediencia. Pero igualmente a nivel general está viviendo un proceso de desobediencia y eso va a hacer y abrir puertas a la apostasía generalizada. La palabra apostasía se traduce del griego y significa deserción de la verdad, apostatar. También significa algo separador, un divorcio, carta de divorcio. Vea qué interesante. Aquí me voy a referir a varias cosas y tal vez comienzo de atrás para adelante. Que si usted puede observar y puede ver, y conforme las noticias se han ido dando, es impresionante ver
la cantidad de problemas familiares que han ocurrido y el índice de divorcio cómo se ha incrementado durante este periodo de pandemia a nivel mundial. Todo eso refleja, y por eso le dije voy a comenzar de atrás para adelante, principios de un movimiento. Y ese movimiento se llama apostasía. Pero ¿qué decía también? Que dice, apostasía significa deserción a la verdad. Significa apostatar. Y deserción es aquella persona totalmente, como quien dice, se bajó del barco. Se bajó del arca. Por eso es importante ahorita que nadie se baje del arca. Así como lo hizo Noé y su familia. Que nadie se vaya a bajar del barquito ahorita. O sea, que nadie se pierda de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque la apostasía es una deserción de la verdad. Hay gente ahorita que está desertando a la verdad del Señor. Hay gente que dice, no, mejor abandono esto. ¿Para qué voy a seguir yo en esto? Y esa persona lo que está haciendo es desertando a la verdad. Pero apostasía significa también que se separó de algo. Una carta de divorcio. Y es mantenerse apartado. Hay personas ahorita que, mire, en lugar de buscar del Señor, más bien se apartaron del Señor. Suena algo totalmente ilógico, algo sin precedentes, algo sin nombre. Algo que usted dirá, pastor, ¿cómo la gente se va a estar separando del Señor en este tiempo? Por eso se dice carta de divorcio. En este momento es cuando más debemos de estar pegaditos al Señor. El Señor está preparando su iglesia. El Señor está hermoseando su iglesia. Y el Señor vino a probar a la iglesia. ¿Y cómo la está probando? Primeramente, a ver si la iglesia era fiel. ¿A quién? Al Señor. A ver si la iglesia no se había equivocado como las 7 iglesias del Apocalipsis. Que nada más una de ellas se va en el arrebatamiento y todas las demás se quedan. Y aún más, la última se queda. Entonces, desde ese punto de vista, hay que saber que en este tiempo es un tiempo de prueba, en el cual el Señor está mirando nuestros corazones y nos está, examinando y probando, a ver si verdaderamente pusimos la mirada en Él y nuestra confianza está plena en Él, o está en un ministerio, o está en un pastor, o está en una persona. Tenga mucho cuidado, porque ese tiempo, dice la Biblia, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes primero venga la apostasía. O sea, la apostasía va a venir. Así que no se extrañe si usted ve gente ahorita, gente que estaba en el camino del Señor y ahorita está en otros caminos. Gente que antes publicaba pasajes en un Facebook y ahorita publica otras cosas. Y yo le enseñaba. Y bueno, gracias a Dios hoy existen esos medios, ¿no? No se extrañe si le llega por ahí, el pastor dejó de ser su amigo. Y yo espero que no le llegue ese mensaje. Pero si le llega ese mensaje, espabilese, ponga cuidado, porque tal vez lo que estás publicando ahí no es que al pastor no le gusta, sino que no va con los principios cristianos, no va con lo que se está predicando en la iglesia. Y algunos vivillos, siempre hay algunos vivillos, que dicen, no, mejor de antemano, antes de que el pastor diga que no es amigo mío, mejor lo bloqueo. Ya a mí me da una risa. No ve que no hay nada oculto entre cielo y Facebook. Entonces rapidito sale, ¿no? Entonces desde ese punto de vista, mire, a mí no me está haciendo daño. El daño se lo está haciendo la persona. Y el daño se lo está haciendo usted. Mejor pongámonos a cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra apostasía significa volver atrás, es recaer. Cuando una persona cae en apostasía es porque volvió atrás, porque esa persona volvió a su antigua vida, a aquella vida que vivía. La apostasía es un proceso y por eso es tan importante el tema que veníamos viendo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué?
porque implica una posición de la cual se puede caer de manera deliberada, o sea, es un proceso, la apostasía, igual que la blasfemia contra el Espíritu Santo, igual la apostasía es un proceso. El cristiano que apostata de su fe manifiesta por medio de sus actitudes donde el pecado causa deleite. Uno sabe que la persona comienza a caer en apostasía cuando el pecado ya le comienza a causar un deleite. Aquella persona se goza, o bien su carne se goza de aquello que está haciendo, pero no le agrada al Señor. Para aquella persona ya es indiferente tener aquel temor a Dios. Uno sabe cuando la persona ya dio un paso y puede caer deliberadamente en apostasía, cuando la persona ya llega y hace algo, y aquel algo que está haciendo sabe y entiende que no le agrada al Señor, y aquello que había antes, que tal vez comenzaba a palpitar el corazón, aquello que hacía que, uy, no lo tengo que hacer, ya no lo siente. Ya para aquella persona hacer aquello es normal. No, y por sí Dios nos perdona a todos. Sí, amén, Dios perdona nuestros pecados. Pero el Señor ama al pecador y no ama al pecado. Entonces, cuando una persona comienza a caer deliberadamente y ya cuando la persona apostata de su fe, manifiesta actitudes donde el pecado se convierte en un deleite y no le produce un arrepentimiento genuino y vive en una continua manera de pecar deliberadamente, se considera como el que devuelve la fe. ¿Cómo es una persona que devuelve la fe? Vamos a ver. Una persona que devuelve la fe es como que yo le haya dado un regalo a usted. Y que usted lo haya guardado ahí porque era algo muy bonito. Pero el tiempo usted me dice, pastor, se lo devuelvo. Está muy bonito el regalo, pero se lo devuelvo. Ok, está bien. Algo así ocurre cuando la persona comienza a apostatar en la fe. Cuando ya comienza a abrirle puertas al enemigo para llegar hasta una apostasía. O sea, comienza un camino que va a ser ascendente. Que va a ser ascendente. O sea, que va a ir cayendo en apostasía. Lo otro es, se considera que esa persona cristiana, como consecuencia, deja de permanecer en el Señor y más bien comienza un proceso o empieza manifestaciones que son contrarias a los caminos del Señor. Ya el enemigo en ese momento estará trabajando más fuerte para derribar a esa persona, para que ignore la sana doctrina, para que se convierta débil espiritualmente. El enemigo sabe que si la persona le abre puertas, va a comenzar a meter debilidad y aquella persona se convierte en una persona débil espiritualmente y también se va a comenzar a acomodar en el evangelio. Qué bonita la prédica, pero no era para mí. Es una persona que se acomoda en el evangelio. La prédica muy bonita, la enseñanza muy bien, pero era para X hermano, no era para mí. Bueno, cuando nos volvamos a congregar, yo me vuelvo a santificar. Por ahorita, como no nos estamos viendo, y lo único que ven es al pastor a través de los medios virtuales, y el pastor a veces cuando lo llama o lo hace una videollamada, ahí lo vemos, por ahorita me voy a dar la buena vida. Esa es una persona que ya está cayendo en un acomodo del evangelio y se comienza a apartar del camino y le da lugar al enemigo para enfriarse. Esos son los primeros pasos. Aquí está como en el primer pasito para comenzar a caer deliberadamente hacia la apostasía. Entonces, la Biblia nos deja ver que existen 3 tipos de apostasía. Y apunte ahí, existen 3 tipos de apostasía. Número 1, está en Jeremías 3:12. Busque el libro de Jeremías 3:12. Y aquí vamos a encontrar el primer tipo
de apostasía. Jeremías 3:12. Dice así, y leo para ustedes. Dice: ve y proclama estas palabras al norte, y di: regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. El primer tipo de apostasía que me habla la Biblia es de una apostasía reversible. Se produce cuando el cristiano empieza a apartarse del Señor, enfriándose y pecando, iniciando en su vida el proceso de apostasía, en donde puede llegar a devolver su fe por algún tiempo y puede hasta blasfemar contra Dios. ¿Se acuerda que eso ya lo hablamos en el discipulado en la lección pasada? Que si no, usted la busca ahí en nuestro canal de YouTube. Pero se arrepiente y se aparta del pecado para encontrar misericordia de parte de Dios. Eso le vamos a titular una apostasía reversible. Una apostasía reversible. O sea, todavía esa persona ha llegado a un punto que, le digo, se apartó del Señor, se enfrió del Señor, puede hasta haber blasfemado contra Dios, pero en un dado momento viene y se arrepiente y dice: ok, me arrepiento, me aparto del pecado y voy a encontrar misericordia en Dios. Algunos ejemplos los vamos a encontrar en Mateo 26. Busquemos la Biblia, Mateo 26, y aquí vamos a hablar de un personaje que usted lo conoce muy bien. ¿De quién vamos a hablar? De Pedro. Pedro vivió una apostasía reversible. Mateo 26, capítulo 30, dice: y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro respondió y le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los demás discípulos dijeron también lo mismo. ¿Qué es una apostasía reversible? Una apostasía reversible es llegar a negar al Señor. Usted conoce la historia, porque no se lo voy a leer toda, y usted sigue y lee hasta el versículo 70, del 30 al 70, ahí viene toda la historia, lo que le ocurrió a Pedro y lo que le ocurrió a los 12 discípulos, porque todos prometieron lo mismo. ¿Qué dijeron todos? Pedro le dijo, pues siempre hay muchos Pedros en la congregación, ¿no? Llegó Pedro todo valiente, dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. ¿Y qué pasó? ¿Lo negó o no lo negó? Claro que sí lo negó. Pedro llegó a negar a Jesús, y lo peor es que todos los discípulos dijeron también lo mismo y todos lo negaron. Pero Pedro, interesante, Pedro vive una apostasía. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Pedro, cuando niega al Señor 3 veces, como resultado del proceso en que cayó. El proceso de Pedro tuvo los siguientes pasos, y apúntelos ahí. Número 1, creerse autosuficiente. Vea qué interesante. Y tal vez mantenga la Biblia abierta y leamos ahí mismo en Mateo 26. Porque aquí yo le dije que vamos a ver pasos, y tal vez hoy nada más vamos a ver la apostasía reversible. Y de hoy en 8 vamos a ver las otras 2, que es la apostasía aparente y la apostasía irreversible. Entonces, primer punto, ¿qué le ocurrió a Pedrito? ¿Cómo fue que Pedro cayó en apostasía? Número 1, por creerse autosuficiente. Póngalo ahí. Pedro se creyó autosuficiente. Versículo 33 de Mateo 26 dice así: entonces Pedro respondió y le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti,
yo nunca me apartaré. Mire, Pedro se creyó de verdad totalmente autosuficiente. No confiaba en el Señor, sino que en sí mismo. Porque a pesar que Jesús le había dicho que lo negaría, afirmó que él sería el único que no lo haría, aunque lo hicieran los demás. Vea qué Pedrito y qué poquito de orgullo tenía. Jesús vino y le dijo, mira Pedro, hoy, antes de que cante el gallo, ojo, pues cuidado, usted me va a decir que antes de que cante el gallo 3 veces, porque eso no dice la Biblia, dice que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, no Señor, qué bárbaro Pedrito, diciéndole al Señor Jesucristo, no Señor, te estás equivocando Jesús, yo nunca te voy a negar, y aunque yo también tenga que ir a morir, yo nunca te negaré. El asunto fue que cantó el gallo kikiriki, o cocorocó, como quiera ponerle, y Pedrito lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque creerse autosuficiente, casi ir en contra del Señor, de lo que el Señor estaba diciendo. 2. Versículo 40 y 41 de Mateo 26. Voy a quedarme en Mateo 26. Deja la Biblia abierta en Mateo 26. Ahí voy a ver todas las características de Pedro. Pero Pedro tuvo una cualidad. Casi podríamos decirle una bendición. Que Pedro cayó en una apostasía reversible. O sea, se pudo devolver de aquello. Ya le dije, de hoy en 8 vamos a ver las otras 2. Y tal vez la más drástica, la más triste, que es una apostasía irreversible. Pero eso lo vemos de hoy en 8. Hoy estamos viendo la reversible, lo que le ocurrió a Pedro. Pero ¿cuáles fueron los indicativos? Primero, se creyó autosuficiente, casi más que Dios, porque Jesús mismo es Dios, y le dijo, mira Pedro, hoy en la noche me vas a negar. Y Pedro le dijo, no, Señor, te estás equivocando, yo no te voy a negar. Y se creyó más autosuficiente que Dios. 2. Versículo 40 y 41 dice lo siguiente, de ese mismo, de Mateo 26. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar 1 hora conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación, Pedrito. Eso lo estoy poniendo yo. El espíritu está dispuesto, pero Pedrito, la carne es débil, Pedrito. Aquí está Jesús. Entonces, el segundo punto de vista, para que una persona caiga en una apostasía reversible, o sea, que pueda caer en apostasía, es el no orar. El no orar para no entrar en tentación. O sea, si la persona no ora en este tiempo, puede caer en tentación, y esa tentación lo puede llevar a una apostasía, a apartarse del Señor. A Pedrito le ocurrió. Pedrito, ni 1 hora pudiste velar. Pedrito, levántese, a ver papito, levántese y ore para que no venga la tentación. Pedro no oró para ser librado de la tentación, sino que se durmió. Y ojo aquí, cuando la gente cae en este punto de adormecimiento, que hablamos de un adormecimiento espiritual, casi estamos hablando de un acomodo espiritual. Hay gente que se acomoda, ¿no? Pero qué bueno dormir. Pero habrá momentos en los cuales no se puede dormir. Cuando el Señor te despierta, mire, te despierta y no podemos dormir. El asunto fue que el Señor vino y despertó a Pedro. ¿Y usted cree que Pedro se levantó? Vamos a orar en el nombre de Jesús, aquí adelante. No. Se volvió a acostar. Y más bien, mire, hasta hizo más cama. Casi consiguió unas hojas y se acobijó y dijo, no, aquí mucho frío, me voy a dormir más. El asunto fue que después de eso vino la tentación. Y de ahí, puertas para una apostasía. 3. Versículo 51. Igual, de Mateo 26. Avance unos versículos hacia adelante y vamos a leer Mateo 26, versículo 51. Dice así: y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. ¿Quién cree que fue ese? Pues sí, Pedrito.
Pedrito, ¿qué hizo? Dice, y sucedió que uno de los que estaba con Jesús, o sea, Pedro, extendiendo su mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. El sumo sacerdote, interesante, es figura del Señor Jesucristo. Lo que nos enseña que hirió a un ministro del Señor. La gente en este tiempo final que le está abriendo puertas a la apostasía, porque la apostasía va a venir primero antes de que venga el Señor, son aquellas personas que hieren al siervo del sumo sacerdote, o sea, que hieren a todos los siervos del sumo sacerdote que es Jesucristo. Y cuando le estoy diciendo siervos, le estoy hablando de pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. Siervos o siervos del Señor, que el Señor los llama a servicio en su casa. Mire, hay gente ahorita que se está dedicando meramente a herir a esos siervos, casi a venir a poner en tela de duda lo que el Señor está poniendo en cada uno de los siervos. Tenga cuidado, que si usted oye a gente que viene a hablar mal de su pastor, mal de su pastora, mal de la familia pastoral, mal de los siervos, esta persona le puede estar abriendo puertas a la apostasía, así como lo hizo Pedro. Pedro vino y le cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, que el sumo sacerdote es figura de Jesucristo. Y vea qué interesante que le cortó la oreja. ¿Para qué? ¿Por qué le cortó la oreja? ¿Por qué no lo agarró y lo apuñaló o lo que fuera? ¿Por qué? Porque el enemigo, a través de la apostasía, está quitando el oír la verdad. Está cortando. Aquella persona que está cayendo en apostasía está hiriendo a los siervos. Y al decir que está hiriendo a los siervos del sumo sacerdote, está hiriendo a todo mensajero que está llevando las buenas nuevas de salvación en este tiempo. A todo aquel que está levantando su trompeta y está predicando. Esos son aquellos que están viniendo, le están abriendo puertas a la apostasía y están hiriendo a los siervos del Señor Jesucristo. Versículo 58. Aquí interesante. Interesante está el tema. Versículo 58. Y Pedro, otra vez Pedrito, ¿no? Estamos hablando de Pedro en esta noche. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Vea qué interesante, porque una persona, un indicativo de que una persona está cayendo en apostasía, que este tipo de apostasía, como lo venimos diciendo, es reversible. ¿Por qué decimos que es reversible? Porque la persona primeramente, tiene que reconocer que cayó en un pecado, de esos que estamos mencionando. La persona viene y se arrepiente y alcanza misericordia. Y no solo se arrepiente, sino que se aparta. Conforme lo dice la Biblia, alcanza misericordia. Entonces aquí encontramos a Pedro siguiendo de lejos al Señor. Eso me indica que se había apartado del Señor. Únicamente lo seguía de lejos. Lo que nos enseña que no se congregaba. Interesante, porque ahorita hay todo un mover. Ahorita en este tiempo es interesantísimo, ¿verdad? Que es apasionante estudiar este tiempo que estamos viviendo. Mañana vamos a estar hablando de los tiempos del Señor. No se lo pierda mañana. Mire, es interesante estudiar los tiempos de Dios. Pero en este tiempo, ahorita puede ser que más de uno más bien no esté deseando volver a la casa del Señor y casi esté deseando seguir así. No, tenemos que entender por qué es que el Señor nos envió a las casas y por qué el Señor nos va a enviar de nuevo al templo, y es cuando más nos debemos de congregar. Cuando hablamos de que el Señor, la gente le sigue de lejos, hay gente, oiga lo que le voy a decir, que después de este tiempo no se va a querer congregar. Y suena ilógico, ¿no? Que después de este tiempo la gente no quiera volverse a congregar. En este tiempo el Señor lo que Él está haciendo es, de nuestros hogares está haciendo un altar. Y de aquí el Señor está levantando un avivamiento en medio del hogar
pero el avivamiento y la gloria del Señor lo vamos a ver en la congregación. Nada más que muchos van a querer vivir y ver la gloria del Señor y no lo van a ver porque en este tiempo no hicieron de sus hogares una congregación. Juan 18:18. Ya casi con este versículo termino. Juan 18:18. Leo para ustedes y dice de la siguiente manera. Ahí sí me estoy saliendo un poquito del libro de Mateo para seguir el siguiente paso. Dice: y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Y Pedro estaba también con ellos de pie y calentándose. Vea qué interesante, porque aquí encontramos a Pedro que se había enfriado en el evangelio, como consecuencia de no orar, de no congregarse y de no seguir al Señor. Algo que tenemos que cuidarnos, y me recuerdo de un tema que compartimos en la congregación, si usted no lo tiene ahí, me lo pide y con mucho gusto le pasamos el estudio, se llama el enfriamiento final. En el final de los tiempos va a ocurrir un enfriamiento, y un enfriamiento espiritual en el evangelio. Tenga mucho cuidado de eso. La persona que se está enfriando, que busca calentarse en otros lugares que no es en el Señor, que no es en su palabra, que no es congregándose, que no es orando, esa persona puede estar abriendo puertas a la apostasía. Y por último, niega al Señor 3 veces. Versículo 60 de Mateo 26, que veníamos hablando, de la siguiente forma, dice: y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron 2 y dijeron: este declaró: yo puedo destruir el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: no respondas nada, que testifiquen estos contra ti. Mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Vea qué interesante, porque la persona que comienza a caer en apostasía, como Pedro, hasta ese momento no buscó ayuda y tampoco se arrepintió. Le negó 3 veces al Señor. Y en ese momento, cuando apostató, como era hijo, cuando el gallo cantó, Pedro recordó la palabra y salió fuera. O sea, salió de la falsa cobertura que lo estaba totalmente manipulando en ese momento, se arrepintió y lloró amargamente. Usted lo puede encontrar en el versículo 75, y que si no lo leemos, dice el 75 de Mateo 26, y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes de que el gallo cante: y me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Ve qué interesante, porque después de que el Señor resucitó, fue a buscarlo, lo perdonó, lo restauró con amor. Lo interesante ahorita es de que usted entienda que si dentro de esas características usted puede identificar que si usted dice: yo estoy cayendo en esto, yo estoy cayendo, tenga cuidado, porque puedes estar cayendo en una apostasía, que todavía esa apostasía es reversible, o sea, todavía tiene solución, que es el arrepentimiento, el perdón de Dios, buscar la misericordia del Señor, así como lo hizo Pedro, y apartarse, el salirse de esa falsa cobertura. A Pedro lo afectó todo lo que se estaba moviendo espiritualmente en ese momento. ¿Pero por qué lo afectó? Porque se durmió, porque no oró, porque no se congregó, porque se creyó autosuficiente más que Dios. Eso son indicativos de lo que se está moviendo ahorita. Por lo demás, mis hermanos, de hoy en 8 les invitamos a que sigamos con el tema. De hoy en 8 vamos a ver una apostasía aparente y una apostasía irreversible. Son 2 temas. Usted tiene que conocer por qué es que la palabra dice que antes de que el Señor venga, primero viene la apostasía. Por lo demás, decirles que el Señor me los bendiga en esta noche, y permítame orar un minuto. Así que cierre sus ojitos, incline su rostro y vamos a orar para bendecirle. Y por más decirles que les esperamos mañana en el culto general de iglesia
a las 10 de la mañana. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor. Bendecimos cada familia, cada hogar que nos ven. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu cobertura, Señor, sobre todas las casas de los hermanos que nos ven. Que la sangre de Cristo sea sobre ellos, Señor. Padre, que ninguno, Padre, caiga en una apostasía irreversible, Señor. Que esa enseñanza sea luz, Señor. Si en alguna cosa estamos fallando, Señor, que venga un espíritu de arrepentimiento genuino, Señor. Y que seamos capaces, Señor, de arrepentirnos y apartarnos y alcanzar misericordia delante de ti. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, que el Señor me los colme de bendiciones. Les esperamos el día de mañana y no se olvide de estar compartiendo este link a todas las personas que usted quiere y ama, que son sus familias, su gente de trabajo. ¿Para qué? Para que reciban esta bendición. Por lo demás, muy buenas noches, que el Señor me los bendiga.